Los miércoles en las ondas de Radio Abarán, Más allá de la garita. Un contacto con los abaraneros de fuera que llevan a Abarán muy dentro. Presentado por José Simeón Carrasco. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Otro miércoles más, un miércoles especial porque cerramos la temporada de nuestro programa. Ya volveremos después de la fiesta, después del trono gordo, si no pasa nada. Hemos tenido hasta ahora, en estos 2 años del programa, yo he contado unos 70 invitados de las diversas partes de España, de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Melilla, Sevilla, Albacete, Cádiz, Murcia, muchos, y también del extranjero, de Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Todos ellos tenían una cosa en común: eran amigos y amigas, paisanos y paisanas nuestras que, habiendo nacido en Abarán, sin embargo, por razones fundamentalmente profesionales, habían hecho su vida fuera del pueblo, más cerca o más lejos, más allá o un poco menos allá de la garita. Y pues como aún conservaban el hilo del cariño por las raíces, por la tierra que le vieron hacer, por ese sol y ese cielo que vieron al comienzo de su vida, pues le hemos sacado a todos ellos los recuerdos, las vivencias de aquel Abarán entrañable que conocieron. Viven todavía, solamente hay uno que murió, que es Carmelo Gómez Torres, murió hace una semana, y es de todos los invitados que hemos tenido hasta ahora el único que ha descansado ya en la paz del Señor para siempre allí en la tierra de Barcelona. Hoy, como es el último programa, vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a cambiar los papeles, y en lugar de hablar con abaraneros que naciendo aquí viven fuera, hablamos con una persona que, habiendo nacido fuera, vino a vivir aquí por razones profesionales y ha hecho de Abarán ya su morada definitiva. Y este hombre es Pedro Morente, no hace falta presentarlo, y tenemos que, aunque hayan pasado ya algunos meses, estuvo el día 6 de diciembre del pasado año, uno de los honores, creo yo, que puede tener una persona de un pueblo, de un ayuntamiento, del pueblo en general, y es el nombrado hijo adoptivo de Abarán. Son muy pocos los hijos adoptivos que en los últimos 60 años, yo creo, no me equivoco, que solamente don Juan Sáez el cura y don Pedro García Carrillo obtuvieron esta distinción. Pues Pedro Morente se lo merecía más que de sobra también, el día 6 de diciembre, en un acto solemne, entrañable, que quedará grabado sin duda en su corazón para siempre, recibió el título de hijo adoptivo de este pueblo. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Bueno, Pedro Morente, que decíamos que es cambiamos el modo del programa, también un poco el formato, porque él, que es una persona metódica, una persona de cosas bien ordenadas, nos ha dejado ya el programa hecho, muy poco, casi me podría ir ya ahora mismo a mi casa, porque en lugar de él ha tenido ya redactado un poco todas las cosas que yo le iba a preguntar: cuándo vino a Abarán, con qué motivo, con qué gente se relacionó, qué le pareció el pueblo, en fin, todas esas cuestiones que yo le podía preguntar, él las tiene ya redactadas y nos lo ha tenido ya hecho. O sea que podría yo ahora mismo dejarlo a él solo, irme al campo si acaso, sí, y ya hasta una próxima ocasión. Bueno, Pedro, primero te damos las gracias, la bienvenida, y queríamos contigo terminar este programa que ha tenido una repercusión que ya verás que nunca pensaba al principio, porque es muchísima la gente fuera que lo va viendo todos cuando sale en la página web, y la cantidad de gente que ha entrado en contacto unos con otros: oye, dame el teléfono de esta mujer que yo ya no la veía tal y cual. Eso ha sido también una cosa importante del programa. Mucha gente que me da el teléfono de la de Barcelona: espérate, que ya voy a llamarla yo para hablar con ella, y esa interrelación que se había perdido por la distancia, gracias al programa, en muchos casos se ha recuperado. Bueno, pues hoy eres tú el protagonista, Pedro, y te hemos dicho, tú ya no tienes el historial hecho, tu vida, pues no naciste en Antequera, en un pueblo andaluz, y de ahí viniste por razones profesionales aquí a Abarán, al Banco Exterior, aunque ya tú lo vas a detallar, y pues aunque después ha tenido otros destinos, varios, sin embargo él, pues algo vio en este pueblo que decidió quedarse aquí para siempre, y aquí está, y aquí pues estará hasta que Dios disponga que quiere llevárselo con él y su mujer Rosa, que no hay que olvidarla, que también tuvo con él la distinción de hija adoptiva, igual que su marido Pedro. Bueno, Pedro, pues estamos escuchando tu historia, la historia de tu vida, y fundamentalmente tu relación con este pueblo del Valle de Ricote, del que tú no tenías ni idea seguramente, a lo mejor ni que existía, cuando te dijeron vete a Abarán, al Banco Exterior de Abarán, en la calle Equipo de Llano entonces. Mira, primero, buenos días a quien me ve y a quien me escucha.
Al hilo de lo que has dicho de que el hacer el programa de Más allá de la garita y hacer ahora, que yo me considero más acá de los pisos de Carmelo, como te he dicho en otras ocasiones, el haber contactado con personas me ha permitido a mí, que yo tenía en el recuerdo pero que no veía desde hace tiempo. Y me partió el alma, desde luego, el programa cuando llamaste a José, el Lángara, íntimo amigo de mi hijo Alaral, en cuya boda estuve, y un chaval al que quiero mucho, que formaba parte de un grupo de jóvenes, bueno, que son nuestro mejor recuerdo. A Barán sí que lo conozco y no está en el guión, porque cuando yo hice quinto de bachiller, lo he contado a algunos amigos algunas veces, había que presentarse en el Instituto de Lorca, cada uno tenía que decir de dónde era tal. Y el profesor de filosofía, para dar ejemplo, dijo: me llamo Federico Hielo y soy de Barán. Y un alumno destacado, luego gran farmacéutico, dijo: ¿y eso dónde está? Y él respondió: en segunda división. Y ahí escuché yo por primera vez lo que es Barán. Bueno, pues cuando me comunicaron oficialmente que iban a hacer a nuestra familia, somos pocos, pero nos queremos mucho, somos 2 nada más ahora, por desgracia, que íbamos a ser familia adoptiva de Abraham, pues una alegría enorme, ¿no? Una alegría enorme, porque no es normal que se conceda semejante honor a quien ha hecho poco. Y yo lo único que he hecho ha sido estar cómodo en un sitio que me gusta y en un sitio que me quiere. A mí me enseñó una persona a la que quiso mucho, don Jesús de la Peña, que había que ser agradecido, no presentarse a un acto sin llevar nada hecho, que había que corresponder siempre, tratar bien a la persona que, pudiendo estar en otro sitio, estaba allí para escucharte. Y yo, pues, cuando ya supe que era oficial lo de hijo adoptivo de Abarán o familia adoptiva de Abarán, me puse a escribir, a recordar cosas, a hacer textos. Luego, pues, me di cuenta de que ese día, el día de la Constitución de 2023, había otras entidades y otras personas que iban a ser distinguidas por diferentes motivos. Dije: te has pasado escribiendo, esto no puede ser, porque le calculé, digo, a 5 o 10 minutos cada uno, pues la gente se tiene que llevar merienda. Y entonces un texto que me he preparado lo reduje a la 4ª parte, y yo quiero ahora decir lo que del alma me salía en el momento en que estuve en un escenario al lado de Delia, no digo más, y escuchando al hijo de mi querido Joaquín, no digo más, con un nudo en el estómago y la garganta seca, que no me salió una palabra. O sea que lo que dije, lo dije, y ahí queda. Pero esto que voy a leeros ahora, que son palabras inéditas, esto no lo conoce ni mi esposa, lo estará escuchando ahora por primera vez, es lo que yo había preparado. Bueno, pues nos disponemos a oír un poco, en lugar de hacer preguntas-respuestas, pues ya todas las preguntas que yo tenía, yo creo que las responde con este texto que Pedro Morente preparó para el teatro, pero que lógicamente, con buen criterio, pensó que no era el contexto, lo redujo, y bueno, también nos dejó allí un pozo muy bonito, las palabras que dijo, eso todo, pues el recuerdo de nuestro amigo Joaquín Martínez Sorio, vecino y amigo mío y casi un segundo padre para mí. Bueno, pues Pedro, te escuchamos y imaginamos las preguntas que podemos hacerle sobre su vida. Yo creo que la responde. Me cortas cuando quieras. Inicio. Abarán de mi corazón. Me llamo Pedro, tengo 77 años y soy el menor de los hijos de Curro y de Trini. Según información genealógica, mi ascendencia es antequerana. El apellido Morente está acreditado desde 1662 en Mollina, comarca de Antequera. Nací en Antequera y he vivido sucesivamente en Chozas de la Sierra, actualmente Soto del Real, Barbastro, Granada, Lorca, Barcelona, Palma de Mallorca, Almería, Abarán, Torre Pacheco, Murcia, Palma de Mallorca y de nuevo Abarán. Rosa María es hija de Ramón y Abelina, nació y vivió en la Imperial Toledo, después en Santa Cruz de la Palma, Alcalá de Henares y Almería, donde se unieron nuestras vidas. Nuestros padres eran militares y estaban destinados allí. Estudiamos en los escolapios dominicas y filipenses, y los últimos años en los institutos de Lorca y Almería respectivamente. Recuerdo que en la Navidad de 1965 mi hermano Antonio me presentó en Almería a una chica de instituto con calcetines y trenza. Me fijé ligeramente en ella. Regresé a mi trabajo en el Banco Exterior de España de Palma de Mallorca. En octubre de 1966
Habiendo sido trasladado a Almería, volví a verla, pero esta vez le eché el ojo. En agosto de 1967 le eché el lazo y me dije, nunca he tenido novia y esta no se me escapa. En diciembre di la entrada para un piso. Nos casamos en abril de 1971 para vivir en nuestra propia casa sin hipoteca. Tuvimos un hijo que se llamó Pedro David Morente Pérez. En abril de 1973, unos días antes de mi segundo aniversario de boda, con un niño de 11 meses, siendo su jefe de servicio en mi banco, me ofrecieron y acepté una plaza de apoderado en Abarán. El día 3 de mayo llegué aquí en taxi, pues no tenía ni coche ni permiso de conducir. Dejé mi equipaje en el mesón del Moro y continué viaje hasta la sucursal, que sigue estando donde está. El domingo 3 de junio, aprovechando una celebración familiar en Lorca, mi hermano Antonio nos trajo en coche a los 3. Acababa de granizar y la entrada del pueblo no era una imagen de ensueño para quien llevaba 7 años viviendo en una capital. Llegamos esperando regresar a Almería antes de un año, así me lo prometieron, y estuvimos 14. Después un paréntesis de 6 años, por ascensos y traslados y de vuelta a Abarán, a nuestra casa. En junio pasado celebramos nuestra boda de oro abaranera. Y alguien se preguntará por qué vivimos en Abarán. Y recuerdo a Juanita y Guillermo Templado. Es una buena pregunta. Claro. Y recuerdo a Juanita y Guillermo Templado ocupándose de nuestro hijo mientras poníamos orden después de la mudanza en el que iba a ser nuestro nuevo domicilio en la calle Doctor Molina y hasta 1980. Bastaron unos días para convencernos de que habíamos caído entre personas más que buenas. Un edificio habitado por Encarnita Carrillo y Antonio, el portugués, Andrés Villalobos y Juanita, Mariano de la Fuente y Maruja, Mari Carmen Fernández. Pocos días después nuestro hijo cumplió 1 año y se presentaron en caja con una tarta y una velita. Sin darnos cuenta, Abarán estaba atrapándonos. La primera visita que hicimos fue a Lola Martínez, la bordadora, casada con Antonio Martínez de Casto, parienta lejana del padre de Rosa María, también nacido en Antas, Almería. Qué buenos ratos pasamos durante años en aquel callejón tan animado. Allí aprendimos mucho sobre este pueblo y su gente. Las sartenillas son hoy para nosotros referencia, recuerdo vivo y prueba de sincera amistad. En 1980 nos trasladamos al que hoy es nuestro domicilio. Si buenos fueron los vecinos de Doctor Molina, ¿qué decir de los de la avenida de Cieza? Unas familias cuyas vidas han transcurrido en paralelo a la nuestra. Con 43 años de vivencia, me pondría a hablar de ella y no acabaría. Fuimos y somos afortunados. En 1993 pusieron en el edificio el nombre de nuestro hijo. Así son los abaraneros. Alguien se preguntará por qué vivimos en Abarán. En mi trabajo fui feliz. Conseguí para Abarán total autonomía en operaciones de comercio exterior. Hasta mi llegada mucho negocio pasaba por Murcia. Apliqué mi experiencia para que nuestra oficina operase directamente con muchos países. Y no solo en exportación de productos agrarios e industriales, sino en importaciones e inversiones extranjeras. Nunca decepcioné a mis directores, don Enrique José Ruiz Meyer y don Joaquín Máximo Orozco. Cumplí con mi papel de subordinado y jefe de una plantilla en la que llegamos a ser 12. Una gran familia. Eché más horas que un reloj. Y siempre estuve a disposición de nuestros clientes, sin necesidad de cita previa. 2 compañeros de Abarán pueden dar fe de ello, María Victoria Carrasco y Joaquín Carrasco. Viéndolo que ahora veo, siento nostalgia de aquella banca. Jamás entré en negocio. Me dediqué exclusivamente a mi profesión, que no es fácil, especialmente cuando hay que decir no y te quedas con las ganas de decir sí. Pero tuve que hacerlo porque a pesar de la alta categoría profesional que alcancé a lo largo de 35 años, siempre fui un trabajador por cuenta ajena, empleado de banca, gestor de algo que no era mío. Como soy humano, unas veces acerté, otras me equivoqué, pero siempre trabajé con absoluta dedicación y de buena fe. ¿Cuántas veces tuve que oír? Parece que vas a heredar el banco. Y recuerdo a tantos y tantos clientes que me otorgaron su confianza y me distinguieron con su amistad, a los que ya nos dejaron y a los que continúan aquí. ¿Cómo podría olvidar mi obligada visita tempranera a las 7:30 de la mañana a la Cámara de Comercio, es decir, el despacho de Óscar, donde siempre había alguien? Mortaquil era fijo, el primer café del día y una breve tertulia.
En el ejercicio de mi profesión conocí a quienes estaban económicamente bien asentados, a los que empezaban, a los que poco a poco triunfaron y a los que no lo consiguieron, grandes y pequeños. Me alegré y entristecí según los casos, pero si algo aprendí es que a la gente de aquí el trabajo no les asusta y las contrariedades no les vencen. Siendo la agricultura y la exportación de fruta en fresco la actividad dominante durante muchos años, así como la fabricación de envases de madera, guardo en mi memoria la imagen del hombre trabajando en el campo o en la fábrica y la mujer en el almacén y el hogar. Los fines de semana los dos trabajando en lo suyo, en el huerto familiar. Esa era y es la forma de descansar de una gente a la que conozco, admiro y me confortan con su amistad. Alguien se preguntará por qué vivimos en Abarán. Y no puedo entrar a nombrar, porque os aburriría con mi relato, a todas las personas que han contribuido a lo largo de 50 años a retenernos aquí, a Rosa María y a mí, de todos los ámbitos de la vida local, institucional, profesional, religioso, asociativo, cultural o simplemente personal, porque nos hemos implicado mucho y en muchas cosas. Tenemos cantidad de amigos, que no en pocos casos consideramos una extensión de nuestra familia. Les pido disculpas por no citarles. Sin embargo, hago una excepción para mencionar a 3 caballeros que se cruzaron en mi vida profesional, cuya bonomía me recordaba a mi abuelo Papacurro, a mi abuelo, padre de mi padre, les decíamos todos Papacurro. Don Antonio Gómez Carrasco Cutillas, don Pedro García Carrillo y don Joaquín Gómez García Galvez. No pocas veces lo comenté con ellos y sonreían. Trabajando cada día con mis compañeros para que nuestra sucursal destacase positivamente en el negocio, pasaron 14 años. En marzo de 1987, poco después de haber peregrinado a Torreciudad con nuestra patrona, la Virgen del Oro, y pisar las calles de Barbastro, igual que hice de niño, me ofrecieron dirigir la sucursal de Torre Pacheco, con más cifras de negocio y mayor plantilla de personal. A Rosa María y a Pedro Ávila noticia les cayó como un jarro de agua fría. Acepté. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta relación de esas actividades, personas, recuerdos, vivencias, y como él va repitiendo, alguien, después de terminar, seguramente que ya muy pocos se pregunten por qué elegiste a Abarán. Vamos a poner una canción que es la que más hemos repetido en estos programas, es la canción de nuestro amigo Pepín Parra, un hombre que ya está mayor, pero que aún sigue teniendo ilusión por componer, por cantar, que es un pasodoble titulado Abarán, y yo creo que es el mejor colofón para este programa. Mi pueblo tiene solera, desde el parque hasta la era, desde la olla al jarral. Tiene una plaza de toros que vienen de toda España, grandes toreros a triunfar. En el altar de la ermita están los santos patronos, San Cosme y San Damián. Y está la Virgen del Oro dentro de su santuario rezando por Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, le da adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar. Y todos cantan en fiesta, estando contentos, que viva Abarán. Bueno, después de oír a Pepín Parra y su pasodoble Abarán, que se ha hecho tan popular, sigue narrándonos Pedro Morente en este relato narrativo muy bien construido, su vida en Abarán, y sigue respondiendo a esa pregunta que nos damos: ¿por qué vivimos en Abarán? Vale. Pedro, te seguimos escuchando. Ante la perspectiva de tener que cambiar de residencia, posiblemente más veces a partir de lo de Torre Pacheco, decidimos que en Abarán seguiría estando en nuestra casa. Como los directores teníamos derecho a residencia por cuenta del banco, solamente debíamos trasladar nuestro hogar a una vivienda de alquiler. Problema resuelto. Nosotros por ahí y nuestra casa aquí por lo que pudiera suceder. En ese preciso momento de nuestra vida es cuando la figura de don Antonio Morte Juliá, alcalde, cliente del banco y querido amigo, se agranda ante mí. Para ponerle en antecedentes sobre quién era yo
y fuese bien recibido en mi nuevo destino, invitó a mi comida de despedida al alcalde de Torre Pacheco, don Pedro Jiménez Ruiz, que vino acompañado de un escogido grupo de clientes de aquella sucursal. Días después fueron mi tarjeta de presentación en una villa por la que solo había pasado una vez en mi vida, cuando mi hermano Curro estaba destinado en Cartagena. Don Antonio Morte acertó, ¿y de qué modo? 36 años después, son muchas las personas que, fuesen clientes o no del banco, nos distinguen allí, en Torre Pacheco, con su amistad. Rosa María y nuestro hijo se adaptaron de tal modo que pocos meses después, sin perder de vista a Abarán, se consideraban pachequeros. Allí desarrolló Pedro David los conocimientos musicales adquiridos en el conservatorio y en el hogar de Juanita Templado. Se integró de lleno a instituto, baloncesto, música, fiestas patronales y unos amigos de los que salió un grupo de rock que llamaron Poco a Poco y fue semifinalista del concurso Murcia Joven de Rock. Joaquín, el teniente, ya merecería un ascenso. Los fichó y actuaron aquí una vez en la ermita y otra en el parque. Aquellos amigos y los que aquí dejó son hoy cincuentones y son los encargados de recordarnos los años más felices de nuestra vida. En los 3 años que vivimos en Torre Pacheco hice lo que aquí, integrarme cuanto antes a la vida local. Rosa María hizo lo mismo. A propuesta del alcalde, presidente, formé parte del comité ejecutivo de IFEPA, la mejor feria de muestras de nuestra región, y participé en muchos proyectos. De aquella relación inicialmente profesional nació lo que hoy consideramos un complemento de nuestra familia. Seguimos permanentemente en contacto con don Pedro y los suyos. Pablo, su nieto más joven, es nuestro ahijado, sin olvidar que también tenemos 3 ahijados con sangre abarranera. Cambiamos temporalmente de residencia, pero jamás olvidamos lo que aquí dejamos, y tiraba de nosotros la primera oportunidad. Reservamos en el corazón el trabajo en nuestra querida parroquia, San Juan Bautista, el amor por el que siempre será nuestro colegio, CEIP Juan 23, la pasión por la Semana Santa y las fiestas patronales, la incomparable grandeza del Día del Niño, los certámenes de zarzuela y un largo etcétera. Estando en este momento, voy a rendir testimonio de amistad a quien ya no está entre nosotros. Os voy a contar una pequeña anécdota que resume mi tendencia a meterme en los charcos. Estando en Alcalá de Henares, que es como decir en mi propia casa, algunos semanas anteros, más Pepe Gil, Patricia y Domi, se pusieron de acuerdo para que fuese actor. De regreso a Abarán me vendieron la burra. Interpretaría el papel de malo rematado en la representación del prendimiento y la bocina, Caifás. Actuando, abronqué a Judas, Julines, y condené a muerte al señor, Joaquín el peluquero. Pocos días después, un bendito de Dios, Jesús el Pichote, me paró en la calle y me dijo: don Pedro, usted es bueno, no lo haga más. El año siguiente repetí. Anécdotas curiosas que no conocíamos de nuestro amigo Pedro Morente. Bueno, alguien se preguntará todavía por qué vivimos en Abarán. Después de Torre Pacheco vivimos un año en Murcia. En 1981 el banco me hizo responsable de Baleares. En 1992, a las puertas de Nochebuena, a muchos kilómetros de distancia, perdimos al amor de nuestra vida y el mundo se nos vino encima. Cuando llegamos a Salamanca, fui llamando a familiares y amigos para darles tan mala noticia. Quise llamar a Andrés Villalobos y por error marqué el teléfono de Pitilín. Al día siguiente él y su hijo Antonio estaban junto a nosotros. A partir de ese momento, gestos de cariño inolvidables. Lola Martínez, la bordadora, que estaba en Madrid, se desplazó para darnos la llave de su panteón, pero ya había encargado a Andrés que nos comprase uno cerca de su familia, en la calle San Fernando, donde hoy reposan los restos de nuestro hijo y sus 4 abuelos. Jamás olvidaremos la llamada de Pilar de Mortequiles, ofreciéndonos su casa para el velatorio y también su panteón. Gracias a ella, nuestro hijo volvía a la calle Doctor Molina, a la casa de Jesús, amigo de infancia y juventud. Una noche de duelo con incontables visitas y una despedida multitudinaria en nuestra querida parroquia San Juan Bautista. Al finalizar la misa de Corpus Insepulto, me dirigí a los presentes para agradecer tantas muestras de afecto. Dije que por muchos años que viviese no serían suficientes para pagarle lo que estaban haciendo. Desde entonces, Rosa María y yo hemos procurado hacer honor a nuestra promesa. Alguien se preguntará, ¿por qué vivimos en Abarán? En 1993 regresé a Murcia para trabajar y a Abarán para vivir. Renuncié a mi derecho de vivienda en Murcia para estar cerca de mis amigos, del río, de la huerta, del campo y de la sierra. Poco después los padres de Rosa María pusieron su casa aquí
y se hicieron abaraneros. Mis padres, residentes en Murcia, venían con cierta frecuencia. A partir de 1999 y durante 8 años fui un prejubilado voluntario a la fuerza, porque otros, empresa, gobierno y sindicato, decidieron que era viejo. Había cometido un pecado grave, naciendo en 1946, pero fui perdonado con la prejubilación. Precisamente en julio de ese año, el ministro Manuel Pimentel dijo: en el fondo, lo que se está transmitiendo es que una persona es inútil para el trabajo sencillamente porque tiene 50 años, 52 en mi caso. Es un mensaje terrible y perverso que está generando una gran alarma social. Terrible, perverso, alarma. Miles de empleados de banca fuimos los agraciados. Finalmente me llegó la jubilación, anticipada, forzosa y penalizada. A partir de entonces, presté más atención a otras tareas y de otro modo, unas veces reconocidas, otras incomprendidas, pero que han ido llenando con creces los huecos dejados en mi desempeño profesional, y siempre con Rosa María a mi lado, que poco a poco me fue robando protagonismo. Hoy por hoy, en la asignatura de Abarán me da lecciones. Le tengo que preguntar muchas cosas a ella, sobre todo relacionadas con personas. Durante muchos años fue conocida como la esposa de Pedro Morente. Ahora he pasado a ser el marido de Rosa María. Si alguien desea confirmarlo, que pregunte a José María de Gasosa, a Luisa la Santera, a Delia de Sorio, Antonio el Pobre, Emilio Soto, Lucía Juliá, etcétera, etcétera. Esto hago un paréntesis. Hasta tal punto ha llegado que en las invitaciones y las convocatorias y los mensajes que se reciben en mi casa pone doña Rosa María Pérez Malvido y don Pedro Morente Sánchez. O sea que el orden está bien. Desde hace muchos años Rosa María y yo hemos hecho por Inabarán cuanto hemos podido, como hemos podido, hasta donde nos han dejado y sin buscar rentabilidad en muchos ámbitos de la sociedad, procurando hacer el menor ruido posible. Pues no hay cosa que nos produzca más horror que el bombo y los platillos. Somos más de reconocer que de ser reconocidos. Muchos de vosotros sabéis a lo que me refiero. 50 años dan para mucho, y más cuando te vas encariñando con casi todo. Desde 2002, en un espacio de nuestra casa, que yo denomino Rincón de las Vanidades, tenemos un reconocimiento del Centro de Estudios Abaraneros que dice así: a Pedro y Rosa, abaraneros de adopción y de corazón. Ahí lo dejo. Y además tiene un avión, el cartel. Y luego las palabras de despedida, que no las repito porque ya las dije en el Teatro Cervantes. Esto es lo que había quedado en el tintero y que ve la luz hoy por primera vez. Bueno, desde luego una detallada exposición de nuestro amigo Pedro de lo que ha sido su vida en Abarán y fuera de Abarán. Ha tenido ocasión, su gran mérito, bueno, llámalo como quieras, que efectivamente ha conocido y tiene, yo no digo que tiene siempre embajada en varios sitios, porque vive en Abarán, pero está viajando casi continuamente. Alcalá, Pamplona, siempre pregunto ¿cuál es el próximo viaje? Cuando los veo a los dos. Y lo importante es que, bueno, pues se ha podido vivir en ciudades mucho más importantes, de más relevancia, de más importancia, de mayores facilidades, digamos, de vivir, y sin embargo eligió Abarán, y yo lo que ya nos ha explicado más que de sobra por qué eligió venir a Abarán y hacerse un abaranero más, y ahora hijo adoptivo. Ha dejado jalonado, digamos, tu exposición de bastantes nombres propios, todos muy queridos. Yo te preguntaría un poco para olvidar, hay dos nombres, he señalado aquí 4, 2 personas, Juanita Templado y Andrés Villalobos. Siempre se decía, se dice que detrás de un gran hombre y una gran mujer, en este caso detrás de una gran mujer, había también un gran hombre que estaba ahí en la oscuridad. Háblanos un poco de Juanita y de Andrés, de la humildad, de la sencillez, de ese hombre. Toma un respiro. Venga, bebe agua, Pedro Morente. Yo no he visto un hombre como Andrés, nunca tenía el no. Y recuerdo cuando vivíamos en el Doctor Molina, casi todos los domingos nos llamaban para que bajáramos a comer, Rosa María y yo, y en el plato hondo se ponía una servilleta de papel y se traían las gambas y se echaban todas las cosas, todas las peladuras de las gambas en el papel, se hacía un rollo, un bolso, se tiraba, y entonces ahí se servían las pelotas, algo que yo no conocía cuando llegaban, y nos volvimos locos. Ahora Rosa María aprendió a hacerlas tan bien que ahora la hija de Juanita, Conchi, la llama por teléfono muchas veces para preguntarle la receta, que Rosa María tiene un libro de recetas escritas al pie de la letra. Con Andrés, desde el primer momento en que llegué, bueno, es que Andrés yo le preguntaba siempre, pero ¿cómo has podido ser tú guardia civil? Digo, es que no me lo explico. Dice,
Bueno, era algo exagerado, muy querido por mí. Me acuerdo que nos fuimos al Teatro Guerrero un día, una tarde, y decía, ten cuidado con las plateas, que hay algunos asientos que no están bien. Me hizo un 7 en el pantalón, que me llegaba desde esta parte, con perdón, hasta casi la rodilla por detrás. Estaba siempre dispuesto a todo, pero es que, mira, mi hijo tenía que bajar todos los días a su casa, y si no bajaba a su casa, ellos subían a ver qué pasaba. Y había una cosa muy curiosa, que vivía también al lado Maruja, sí, con la esposa María de la Fuente. Mariano, sí. Maruja era la persona más limpia del mundo. Cuando llegaba Mariano y abría la puerta, tenía las zapatillas puestas con el escudo de Real Madrid, y Mariano, aquel hombretón tan grande, sí, sí, se quitaba los zapatos, se ponía las zapatillas. Y Rosamari decía a Rosamari, es que no hay por casa. Y decía Rosamari, pero hija mía, si es que siempre está fregando el suelo. Entonces había una contraseña, que es que cuando nosotros bajábamos a casa de Juanita Templado, Andrés, que estaba sentado, si pegaba el mueble, hacía así, pom pom, tocaba la pared y daba 2 toques, y enseguida estaba allí Maruja, porque Maruja tenía que ver al hijo. En el edificio era el hijo. Lo querían con locura. Y en Carnita, bueno, aquella casa es que fue, mira, allí todo el mundo cantaba. Marican Fernández cantaba en Carnita. Bueno, Juanita, para qué contarte. Y el patio de luces, aquello era, no sé, un certamen de zarzuela todos los días. Le regalaron, siendo mi hijo, pues cuando yo llegaba, como he dicho, sin coche y sin carnet, y en el verano del 73 hice las 2 cosas, sacarme carnet y comprarme un coche. Y las primeras vacaciones, ya en octubre precisamente, cuando se casó, coincidiendo con la boda de tu tío Joaquín, sí, nos fuimos primero hacia Alcalá y luego hacia Cáceres. Y en Cáceres le regalaron unos pajaritos. Había un señor que era el jefe de policía de la Policía Nacional de los Alcáceres, de Cáceres, y criaba canarios. Bueno, era una afición esa, y le regaló 2 canarios. Y allí que venimos en el R8 desde Cáceres, pasando por Sevilla, Antequera para ver a los abuelos, Almería para llegar acá con los pajaritos. Cuando pusimos aquellos pajaritos en el patio interior y empezaban a competir con las cantantes, dijeron, mira, quitar los pájaros de ahí, porque aquí no hay quien se aclare. Pero bueno, eso son anécdotas, porque la casa de Juanita Templado era la segunda casa. Por poneros un ejemplo, cuando mi hijo estaba ya destinado en Salamanca, cuando estaba estudiando en la Academia de Pilotos, vino 3 o 4 veces a Barán, y lo primero que hacía cuando llegara a Barán era ir a casa de Juanita Templado y después a casa de Maruja el Herrador. Eran sus 2 visitas obligadas en Abarán, y después ya pues regresaba. Claro, es que también viste en Abarán con gente muy entrañable, entonces claro, eso yo creo que es un factor muy importante. O sea, porque es verdad que el pueblo es más pequeño, pero de encontrarte con gente, tuviste la suerte de dar con gente tan servicial, sí, tan como la que estamos nombrando, porque hemos nombrado también, por ejemplo, a una persona que también en tu vida fue Rogelio García Templado. Rogelio, es que era gente tan buena. Yo no lo he nombrado. ¿Quién no se queda? Mira, no lo he nombrado, pero Rogelio merecía un capítulo aparte. Rogelio era una persona igual que Juanita, igual que Andrés. Es un cacao, sí. Allí cuando se ponía Loli a bordar y le corregía la raya y estaba la mulata, María Rosa la mulata, el otro, y la rayita por aquí con el papel aquel de calcar, lo volvía loco. Y tenía lo que él le llamaba el Leyland. Tenía aquí en el callejón que hay aquí detrás, sí, tenía guardado un 4L, que era él. Cuando dijo Rosa María para vestirse de murciana, que además está la foto, tengo la foto en casa, en la puerta de la ermita, con Loli las 2 vestidas, bueno, impecable. Estuvieron un año para hacerse el traje, que hacía falta no sé qué pañuelo de tal, a Elche de la Sierra, que había que no sé qué una peineta a Valencia, y todo el día. Cuando nosotros estuvimos destinados, estábamos en Murcia en Palma de Mallorca, y mi hijo necesitaba, cuando nos fuimos a Palma de Mallorca, y mi hijo se quedó un año en Murcia, porque primero hizo primero y segundo de económica, y después se fue a la academia, a la escuela de pilotos. Fue Rogelio el que se encargó de todo, de llevarle las cosas, de acondicionarle el piso. Bueno, es que lo hacía todo. Rogelio era un hombre dispuesto,
Y mientras las mujeres estaban arriba en el salón cosiendo, bordando, pues sacaba cualquier cosilla que veía allí, la ponía en la lumbre vuelta y vuelta y nosotros merendábamos. Pero era una persona. Y en el colegio hay que contarte, Rogelio era un hombre bueno, era gente buena, una persona de una bondad natural. Ni una mala palabra, nunca. Y el cuarto nombre, Pedro, Joaquín Martínez Sorio. Hombre, me lo han nombrado Joaquín Martínez. Tengo que beber agua. Bebe agua también. Joaquín del Martínez Sorio, bueno, Maruja Lerraor, yo la pongo por los altares, que no la he nombrado aquí, pero Maruja Lerraor para nosotros fue algo más que... Además, ahora te contaré también una anécdota de por qué. Cuando yo llegué al banco, Maruja era autónoma y se limpiaba el banco pues 2 horas como autónoma. Entonces, cuando coincidió que vino de director Joaquín Máximo Orozco, hablé con él, digo, mira, ¿por qué no pedimos nosotros que la hagan de plantilla del banco? Porque en Lorca hay 2 mujeres, 2 horas cada una, pero son plantilla del banco. Y en Murcia todas las limpiadoras son de plantilla. Pues nada, pues venga, si lo preparas tú, lo hacemos. Hicimos la propuesta y la hicimos empleada del banco. Y fue empleada del banco 2 horas diarias. Cuando se hizo la reforma de la oficina, en 1980, que estuvimos 5 meses enfrente donde tenía Jesús Tonero el almacén, sí. Se mejoró, se amplió aquello, se puso. Entonces hice una propuesta de que era más oficina, muchas cosas que limpiar, de 4 horas, y le conseguimos. El banco autorizó a que fuera empleada del banco a media jornada, y eso a ella le vino muy bien, muy agradecida, y nosotros más todavía, porque no sé, el día de la mona, que al día siguiente no funcionaba nada, ella se presentaba como Pilar de Mortequiles con los cafés allí. De vez en cuando se presentaba una tortilla de patatas, un conejo al ojo cabañil, y nosotros cogimos tal confianza que no podíamos hacer un viaje sin llevarla. Porque si llegábamos a Almería sin ella, ¿y Maruja qué pasa? Si íbamos a Orense sin ella, ¿qué pasa con Maruja? ¿Por qué no viene? Hasta Pamplona, cuando me operé, vino acompañándonos. O sea, Maruja Pérez. Entonces, te hablo ahora, dicho eso de Maruja, te hablo de Joaquín. De Joaquín Martínez Sorio. Joaquín era para mí un hermano mayor, un padre. Era tantos años. Yo, desde esa foto que recuerdo en la Vespa, con Delia subidos de 3, que tienen colgada en el comedor. Lo que ha trabajado ese hombre, lo que ha luchado para conseguir sacar adelante esos hijos, ese patrimonio, una amistad desde un principio, un hombre serio. Bueno, cuando tuve yo que leer un mensaje en nombre de la Asociación de Padres, cuando se retiró, es que aquello fue para mí, lloró él más que yo y lloré yo más que él, ¿no? Siempre unidos, decidimos mucho tiempo, los fines de semana, excepto verano, porque Isla Plana, eso era sagrado, los de Isla Plana, y salirnos juntos los domingos. José Mari y Luisa también muchísimas veces con nosotros. Nos gustaba ser 6, pero éramos 4, otras veces venían otros amigos suyos, pero nosotros siempre juntos. Y la llamada de los sábados por la noche decía, Pedro, ¿mañana qué? Decía, lo que tú digas. Digo, ¿pero dónde vamos? Digo, donde te dé la gana. Dice, hombre, pero dices lo que digo, no, que lo decida Delia. Nos hemos llevado de miedo. Y cuando se puso enfermo, pues, mira, precisamente, cuando estaba ya en sus últimos días, iba a ir con mis hermanos a lo que he ido este año, por fin, desde 2019, que es a la procesión del Señor de la Salud y del Agua. Y como estaba, le dije a mis hermanos, ir vosotros, yo no os acompaño porque mi amigo Sorio puede que se muera estando yo allí. Y acerté, no yéndome. O sea que Sorio para mí más que un amigo. Sorio y otras personas, aunque no lleguen a su nivel, servicial 100%. Son lo que nos ata aquí. Y yo no me olvidaré nunca de él. Nunca. Bueno, pues ha sido una conversación muy entrañable, recordando a gente que merece la pena recordarla para imitarlo, no solamente por la nostalgia de lo que es, para imitar esa bondad, esa servicialidad de toda esa gente que hemos nombrado y de muchas más que también se ha quedado en el camino. Pedro, muchísimas gracias, y yo para terminar esta mención de Sorio, yo creo que es lo mejor para terminar con este programa de esta temporada, y ya volveremos, si Dios quiere, después de la feria, después del Treno Gordo. Pedro, adelante. Sigue con ese cariño y siendo embajador de Abarán allá donde vas,
Y bueno, pues Pedro y Rosa Mari son una pareja que en la calle de Abarán no pueden faltar ya de ahora en adelante. Yo te digo una cosa, yo me despido de Abarán con las 3 últimas palabras del himno que se le canta al Señor de la Salud y del Agua, que es patrón y señor de Antequera. Y son 3 palabras que son un deseo. Es lo que yo deseo a todos los abaraneros: salud, amor y agua. Pues muy bien, con ese deseo tan extraordinario nos despedimos de ustedes y que pasen todos un feliz verano.